Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Luis Lucy y voy a ser su maestro en este curso de Taller de Introducción a la Biblia. Este curso es uno de los iniciales y fundamentales para que ustedes tengan una formación correcta, indicada con respecto a lo que es el conocer la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, debemos tener un conocimiento básico, pero antes de entrar ya a la profundidad, al detalle, a las situaciones ya más complejas, más analíticas, con metodologías. Como cualquier otro conocimiento, debemos de tener nosotros una formación previa, antecedentes, un conocimiento general de lo que se trata el estudio de la palabra de Dios. Así es que de eso es lo que vamos a estar tratando durante este tiempo, en este taller de introducción a la Biblia. Así es que tenemos mucho que hablar y vamos a ir sobre las clases, analizando y entendiendo diferentes circunstancias, etapas históricas, procesos de muchas situaciones que se han vivido a lo largo de la historia de la propagación de la palabra y de muchas cosas más. Así es que demos inicio a nuestro curso, al cual son más que bienvenidos. Esta clase número 1 vamos a entender varias cosas que tienen que ver con hasta cierto punto un poco de generalidades. Bueno, ustedes bien saben, han escuchado que en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, entre varias tipos de exhortaciones que hace el apóstol Pedro, hay una que dice: añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Una muy buena relación entre desarrollar la fe y la virtud como algo sustancial que se va a manifestar a través de que conocemos algo, de que sé y conozco algo que me ha afianzado, me ha afirmado en la fe y que es una virtud espiritual que me va a llevar al conocimiento exacto de lo que es la palabra de Dios. Pero también está el equilibrio, ¿sí? Pablo, el apóstol, dice en la segunda carta de los Corintios que la letra mata, pero el espíritu edifica. Es decir, hagamos un equilibrio entre estas dos escrituras. Por un lado está la fe, la virtud y el conocimiento, y por el otro lado está que la letra mata y el espíritu edifica. ¿Cómo podamos y debamos de entender eso? Justamente en el medio. Si nosotros nada más nos dedicamos a tener una situación exclusivamente dedicada al conocimiento intelectual, es decir, a la cuestión del alma, pero sin tener la profundidad espiritual y la luz que nos da la escritura, vamos a ser una especie de filósofos religiosos. Y al contrario, también si nos vamos nada más, es que eso es por fe y no estudio, no leo, no tengo tiempo, yo nada más que Dios me habla a mí, Dios y yo nos entendemos, entonces nos vamos a volver como una especie de analfabetas espirituales, ¿sí? Porque por algo el Señor dejó la Biblia, ¿eh? No se la dejó unos cuantos, no se la dejó a un grupo, se la dejó al hombre en general. El acceso y el entendimiento para comprender la palabra de Dios está totalmente dentro de los planes y propósito de Dios. Así es que eso es algo que sí debemos de tener muy preciso. Bien, entonces entremos en acción con respecto a lo que esto significa. No vamos a leer la Biblia por curiosidad, ni por un conocimiento histórico, arquitectónico, para ir a estudiar las ruinas, ni arqueológico, para también ir a ver vestigios, rollos, etcétera, sino que nosotros vamos a estudiar y meternos en la Biblia, entenderla si ya tenemos un llamado. Y ahora, pues usted puede decir, bueno, no, un llamado al ministerio, bueno, sí, y con mayor razón, pero todo creyente que es llamado a la libertad en Cristo tiene un llamado para las escrituras, para estudiarlas, para aprenderlas,
para saber de ella, ¿sí? Entonces esto es fundamental y muy importante que así lo veamos. Esto, cuando ya se hace forma y parte de nuestra misma dinámica de vida, y la incorporamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, entonces sí hemos logrado ese equilibrio. Conocimiento y fe, virtud y entendimiento de las cosas de Dios, para aplicarlas a la vida diaria común, como lo que seamos, esposos, padres de familia, solteros, hijos, como sea, y por otro lado, si estamos llamados a una actividad ministerial. Bueno, vamos a ver entonces y entremos en detalle que este curso, antes de que se me pase, como todas las demás materias del instituto, que ustedes saben, hay una reglamentación para la evaluación del curso. Tendremos nuestras clases en las cuales ustedes deban de participar con asistencias. Son más o menos 8 sesiones, que asistir a las 8 sesiones les hace ganar a ustedes un 20% de sus créditos. Lo demás, otro 20% van a ser con tareas, ya las sabrán cuáles son, participación en las sesiones también, y que ustedes van a tener que ser evaluados por un examen. Pero soy buen maestro, no soy mala onda, no se preocupen. Bueno, así es que vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver en esta primer clase? Aunque ustedes van a tener su temario de clases, sí les puedo mencionar cuáles son nuestros temas que mayormente nos van a ocupar nuestro tiempo en esta materia. En esta clase número 1, que es la introducción, vamos a analizar los libros históricos, relevantes y religiosos de gran importancia y trascendencia en la Biblia, ¿sí? La clase número 2 veremos qué es la Biblia, ya ahí con detalles. Después en la 3, Antiguo Testamento. Después veremos el Nuevo Testamento, la naturaleza de la palabra en la clase 5, diferentes versiones de la Biblia. Clase 7, apoyos de estudio. Y la 8, documentos de consulta histórica, ¿sí? O sea, es que es muy rico el contenido de clases que vamos a estar viendo. Y ahí vamos a, también ustedes, yo les voy indicando clase tras clase qué tareas van a hacer. La primera de ellas, apunten que van a memorizar un versículo, ¿sí? Un versículo que es segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, ¿sí? Entonces, para que lo memoricen, confío en que lo van a hacer. Y tal vez si tenemos la clase en vivo, porque esta es grabada, pero cuando la tengamos en vivo, no les extrañe que les tenga que hacer alguna pregunta por ahí, ¿ok? Bueno, todo eso cuenta y se evalúa. Bueno, ya iremos viendo las demás tareas, hay algunas interesantes. Obviamente que si estamos estudiando la Biblia, hay que aprenderse los libros en orden, escribir algunos versículos donde digan ciertos conceptos. Bueno, están interesantes las tareas, ya tendremos tiempo de verlo. Entramos a nuestro primer tema de esta primera clase, subtema, que son libros históricos y religiosos relevantes. Hay un antecedente a todo lo largo de la escritura. Toda la Biblia, aunque inició en el Génesis, pero la Biblia escrita se tuvo muchísimos siglos después del principio, ¿no? Entonces, y mucho antes de nuestra época. Entonces hay un enorme periodo en el cual hay antecedentes que se han encontrado, se han localizado para considerar que la Biblia es un documento que también hay algunos antecedentes que no necesariamente, y lo vamos a explicar, tengan una relación directa con la escritura, sino que es una relación indirecta porque son pruebas. Estos documentos históricos, y estamos hablando desde la era de bronce, ya bastantes años, en el 3000, 1200 antes de Cristo, muy antiguos, que sirvieron para verificar
que la humanidad ya estaba estructurada en una cultura de escribir, publicar y que los lectores hicieran eso, leyeran las publicaciones de diferentes escritos con ciertas culturas antiguas. Por ejemplo, se tienen en la cultura mesopotámica, allí por Irak, por Egipto, por toda esa parte, diferentes um, escritos que se han encontrado, que se han rescatado, se pudieron, inclusive están conservados en museos, ustedes entran a internet, pueden encontrar todo ese tipo de escrituras antiguas. El imperio acadio en Mesopotamia, por ejemplo, ellos escribieron el Código de Hammurabi, ¿sí? El Código de Hammurabi, que es muy reconocido en la arqueología de las culturas antiguas del Asia Media, en donde viene toda una serie de consejos, inclusive hay hasta cuestiones médicas, hay cosas muy interesantes que reflejan que la gente de ese tiempo ya tenía inquietudes de que se diera a conocer algo, de que hubiera un conocimiento que ya se tenía y que se tenía que dar a conocer. También está el imperio sumerio, también en la área de Mesopotamia, en donde nos narra la historia de un hombre, Gilgamesh. Ese es el nombre, Gilgamesh, que viene siendo un héroe mítico tal vez de épocas muy antiguas, de por esa edad de bronce, y que narra acerca de sus proezas, de sus aventuras, como un estilo biográfico. Entonces vemos que ya se tenían ese tipo de referencias y conceptos. Y bueno, una muy conocidísima que es el libro de los muertos de la cultura egipcia, que están los escritos en los jeroglíficos, en piedras, en esculturas bajo relieves en los muros de las pirámides, de pinturas, etcétera, en donde se han conservado todos estos documentos históricos que, como les he mencionado, si bien no es una cuestión bíblica, pero quiere decir que ya existía la escritura, la manera de darlo a conocer, y la Biblia no fue la excepción. La Biblia también empezó a tener esta misma profusión, ¿no? Bueno, después de la era de bronce pasamos a en la edad de hierro. En la edad de hierro, los libros religiosos e históricos de esta edad, que se ubican entre el 1500 al 800 antes de Cristo, más de 10 documentos de las culturas mesopotámicas que mencioné, pero también se han encontrado tanto de la China como de la India. Hay algunos ejemplos destacados que se han encontrado, por ejemplo, en la cultura hindú, los primeros escritos de los Vedas, que son como más o menos comparando, son 4 libros parecidos a la escritura, la Biblia, para los hindúes, que el Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharvaveda, qué nombres, ¿no? Bueno, pero se tienen desde esa época, en otra cultura diferente y considerando que los medios de comunicación no eran como ahora. Entonces, tiene un mérito y debían de haber sido bastantes como para que se hayan encontrado algunos ejemplares, ¿no? También están los Avesta. Los Avesta de Persia son textos sagrados de Zoroastro, de zoroastrianos, redactados en avéstico, un idioma muy antiguo, una lengua muerta, pero que se ha podido, los estudios que se dedican a eso saben acerca de estos libros. Y también en esta época los primeros escritos de la Biblia. Estamos hablando de la Edad de Hierro, preciso la fecha, del 1500 al 800 antes de Cristo, es donde ya encontramos en Israel la evidencia de los libros que irían formando poco a poco la Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento, sobre todo, que todos estos se han conservado, todos de los hindúes y
en piedras, en papiros, en pergaminos, en diferentes materiales que se han logrado conservar hasta hoy. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo, en el pasado, hacia nuestra época, y encontramos los libros religiosos e históricos clásicos que están ubicados en el 800 antes de Cristo hasta el siglo III antes de Cristo. Más de 100 documentos de culturas también, los mesopotámicos, que fueron muy vastos en su producción literaria, la griega, que ya se tienen, la latina, lo que había de ser después el Imperio Romano, China y la India, ¿sí? Entonces vemos que se va extendiendo los diferentes países de esa época para sus producciones literarias, ya sea de religiosos, históricos, referencias crónicas, etcétera. Grecia, por ejemplo, saca la Ilíada, la Odisea, todos los clásicos griegos, ¿no? Israel saca todo el Antiguo Testamento, la mayoría de ellos son en esta época, y que la mayoría se conserva en papiros, en pergaminos, y que se conservan en museos. ¿Cuáles son los más recientes, los más cercanos, que están ya ubicados en el 600 después de Cristo hasta nuestros días? Que es el Corán, ¿sí? Es de los más antiguos, los más recientes, en Arabia, el Corán. Bueno, ahora, interesante, ¿qué tienen en común todas estas publicaciones que les he mencionado? Fíjense qué interesante. Todas estas publicaciones de los códices, los códigos de Hammurabi, lo de los egipcios, los hindúes, todos ellos dan una explicación de la creación del mundo, ¿sí? Es decir, que la humanidad en la antigüedad, cuando publica todo esto, tenían en común el conocimiento en su cultura, en su idioma, y hablan acerca de la creación del mundo. Bueno, interesante, ¿no? Y todos narran la historia primitiva de sus respectivos pueblos, cómo se iniciaron ellos en su cultura, cómo establecieron culto de sus dioses, ritos, sacrificios, ceremonias, etc. Y cómo contenían profecías y predicciones. También transmitieron la cultura, la sabiduría de su cultura y de su propia civilización. Después tenemos que la Biblia, que mencioné que ya se estaba también escribiendo por todos los autores que vamos a revisar, que la hace distinta de todos esos escritos que hemos mencionado. Porque que la Biblia es un libro especial, que ha sido demostrado con la arqueología. El libro que tiene un diseño único, códigos bíblicos, secuencias de letras equidistantes, holográficas, etc. Se ha estudiado muchísimo la escritura y la manera como se escribieron escritos antiguos, su naturaleza inspirada y revelada, la convierte en un conocimiento cuyo origen va más allá de nuestro mundo y de nuestro universo, porque nos habla de lo que no vemos. ¿Cómo puede haber un libro que nos hable de lo que el hombre no puede ver? La Biblia lo hace. ¿Ya? Así que ya se tiene que unir ahí la cuestión de la fe. Interesante que un libro, para que se entienda, tiene que leerse con los ojos del Espíritu a través de la fe. Que la explicación de la creación de la Biblia concuerda con lo que es la ciencia moderna, ¿sí? Y cada vez las ciencias modernas van descubriendo muchas cosas. Hace poco vi un video en donde se van los científicos, un científico, una animación muy buena, va entrando desde la molécula, desde una naranja, entra los componentes de la naranja, entra las moléculas, entra los átomos, entra el núcleo de los átomos, entra al componente de los núcleos, del núcleo del átomo, a los neutrinos, a los protones, y luego entran, y así hasta donde suponen que ya han llegado a lo más pequeño, ¿no?
ni me acuerdo el nombre, creo que se llaman cuásares, me parece, y que todos son sonidos, vibraciones de sonido, que este movimiento, esas ondas sonoras, es lo que la velocidad es tal, pero el tamaño es tan pequeñito que llega a hacerse como una cosa sólida, ¿sí? Ustedes saben que un sonido, un ultrasonido, forma figuras, tiene, da cuenta de volúmenes, o un ultrasonido puede destruir algo material, ¿no? Hay armas modernas que eso hacen, se materializa, entonces que da origen a la materia y todo se ha ido descubriendo. Y bueno, la Biblia lo habla y lo dice, de que a la palabra de poder del Señor fueron creadas todas las cosas. Y Dios dijo, es sonido, y se formaron las cosas. Entonces es interesantísimo esto. Ahora, todas las historias que encontramos en la Biblia son verídicas. No hay nada inventado, no hay nada que no se pueda comprobar. Dios ha encargado de que se compruebe. Frecuentemente se encuentra el sello de esto, se encuentra la escultura de acá, se encuentra una referencia de acá. Así es que se ha ido comprobando cada cosa que está en la Biblia, evidencias. De que todos los cultos que están ahí, ritos, sacrificios y ceremonias, todos giran alrededor de una cuestión teológica, ¿sí? Es decir, de la existencia de Dios o de dioses en las culturas paganas, por etiquetarlas de alguna forma. Todas las profecías y predicciones que se han cumplido, que eso es lo extraordinario de la Biblia, que más del 85% de las predicciones de las profecías bíblicas se han cumplido, se están cumpliendo en este instante algunas y pocas por cumplirse. Él hace un libro muy notable y que su sabiduría no es nada más de una cultura o es por un aprendiz que se le ocurrió escribir algo así, sino que es una sabiduría universal que trasciende culturas, trasciende tiempo, trasciende idiomas, todo eso. Y que toda la Biblia nos habla de un Dios totalmente distinto en este sentido. Es un Dios que no se impone, es un Dios que perdona y es misericordioso, es un Dios que hace un pacto con el hombre, que es fiel a sus promesas y su palabra, que no cambia ni es caprichoso, ama al hombre y se entrega por él para redimirlo. Eso en ningún libro antiguo está, más que en la Biblia. Lo que por eso lo hace un libro único, hablando de un Dios único, especial, distinto. Así es que nosotros podemos concluir con esto, con estos puntos, que ningún otro de la larga lista de libros antiguos que se han encontrado es como la Biblia. Se destaca por dar certeza, por dar esperanza y ser congruente con las leyes de la naturaleza humana y lo que se ha experimentado de Dios mismo. Y es la palabra profética más segura la que debemos de estar atentos, ¿no? Jesucristo mismo es la palabra hecha carne. Ahí está un libro hecho carne, ¿no? La vida de Jesús, sus enseñanzas, lo que él hace y sigue haciendo es una Biblia viva, la palabra viva, el rema de Dios, y que la misma Biblia que dice ser profética y que es inspirada por Dios y que es una palabra viva y eficaz. Así es que, mis queridos alumnos y mis queridos oyentes, esto hace que la Biblia sea un libro único, hermoso, inspirador, como guía, el cual gira toda nuestra vida. Yo tengo ya cerca de 40 años estudiando la Biblia y no se acaba uno de maravillar. Cada vez que uno predica, cada vez que uno enseña, hay algo nuevo que el Señor nos va dando. Va uno descubriendo tantas cosas tan maravillosas que en verdad vale la pena que nos sepamos y conozcamos acerca de la palabra de Dios. Así que les exhorto verdaderamente a que estudien la palabra de Dios, a que se metan ustedes a profundidad, que pídanle al Señor que les dé entendimiento, que les dé ánimo, entusiasmo, que se vean motivados, que sea
parte de su vida, porque es la vida misma por parte de Dios para nosotros. La Biblia es un puente entre esferas espirituales y terrenales, entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, que nos hace dar sentido a nuestra existencia. Así es que amemos a la Biblia, amemos la palabra, amémosla en verdad, porque es la razón de ser de nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Ya les menciono cuál es su tarea. Les vuelvo a repetir. Tienen que memorizar 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Sí? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Esa es la tarea que se les vamos a encomendar para que ustedes la puedan ir llevando y cumpliendo. Ya veremos cómo nos hacemos que nos digan su tarea. A lo mejor los vamos a seleccionar al azar y vamos a decir, dime tu cita, y pasamos a otro, o ya no, quién sabe. Dejo el suspenso para que duerman tranquilos. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo y nos vemos a nuestra clase 2 de esto que es la taller de la Biblia, de conocer lo que es la palabra bendita de Dios nuestro Señor. Muchas gracias y estaremos acá la próxima segunda clase. Que Dios les bendiga.